Hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast sobre uno de los temas más relevantes del derecho internacional público, la solución pacífica de controversias entre estados. Soy Mariana y hoy vamos a hablar de algo que vemos en las noticias todos los días, siempre sin darnos cuenta. ¿Qué pasa cuando dos países tienen un conflicto? ¿Se van a la guerra o hay formas más civilizadas de resolverlo? La respuesta es que el derecho internacional tiene todo un sistema para resolver estos conflictos sin que haya ni un solo disparo, y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Acompáñenme. Primero lo primero, ¿qué es exactamente una controversia internacional? Según la Corte Permanente de Justicia Internacional, en el famoso caso Mavromatis de 1924, una controversia es un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos estados. En palabras más sencillas, es cuando dos países no se ponen de acuerdo. Puede ser sobre un territorio, sobre el cumplimiento de un tratado, sobre quién tiene derechos de pesca en tal o en cual mar, o sobre si un Estado violó los derechos humanos de los ciudadanos del otro. Y lo más importante, el artículo 2, párrafo 3 de la Carta de las Naciones Unidas establece que todos los Estados miembros están obligados a resolver sus controversias por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz ni la seguridad internacionales. No es una opción, es una obligación. El sistema de solución pacífica de controversias se divide en dos grandes familias. Piénsalo como un menú de opciones que tienen los estados cuando surge un conflicto. La primera familia son los medios diplomáticos. Aquí las partes mantienen el control del resultado. No hay nadie que les imponga una decisión. Ellas mismas llegan a un acuerdo con o sin ayuda de un tercero. Son más flexibles y suelen usarse primero porque preservan mejor la relación entre los países. La segunda familia son los procedimientos jurisdiccionales. Aquí ya entra un tercero imparcial, un árbitro o un tribunal que toma una decisión vinculante. Las partes ya no controlan el resultado, pero ganan certeza jurídica. El artículo 33 de la Carta de la ONU menciona expresamente ambas familias y deja a los estados libres de elegir cuál usar. Lo que no les permite es no intentar ninguna y recurrir a la fuerza. Vamos con los medios diplomáticos, comenzando por los más básicos. El primero y más natural es la negociación directa. Imagínatelo como cuando dos amigos tienen un problema y se sientan a hablar sin necesitar a nadie más. Así funcionan los estados. Sus representantes se reúnen, discuten el problema y buscan una solución que a los dos les convenga. Es el medio más usado en la práctica internacional porque es el más rápido, el más barato y el más confidencial. El problema es que si las partes están muy distanciadas puede no llegar a ningún resultado. Cuando la negociación directa falla o es imposible porque las partes ni siquiera se hablan, entran los buenos oficios. Aquí un tercero puede ser otro estado, el secretario general de la ONU o alguna personalidad reconocida, facilita el contacto, pero ojo, este tercero no propone soluciones, solo pone a las partes en comunicación, como si fuera el amigo que le dice a los otros dos, ¿por qué no se sientan a hablar? Su rol termina cuando los dos empiezan a negociar directamente. Cuando los buenos oficios no son suficientes, el siguiente nivel es la mediación. Aquí el tercero ya no solo facilita el contacto, propone activamente una solución, como un mediador familiar que no solo dice hablen, sino que dice yo propongo que hagan esto. La diferencia clave con los procedimientos jurisdiccionales es que las partes pueden rechazar la propuesta del mediador, no están obligados a aceptarla.
Más formal que la mediación es la conciliación. Aquí se crea una comisión mixta con representantes de ambas partes y miembros neutrales que investigan el conflicto, escuchan a las dos partes y emiten un informe con recomendaciones. Es como una auditoría del conflicto. Tampoco es vinculante, pero tiene más peso que una simple propuesta de mediador, porque viene de una investigación formal. Y hay un método aún más específico, la investigación o comisión de encuesta. Aquí el objetivo no es resolver el conflicto, sino establecer los hechos objetivos. ¿Qué pasó exactamente? Esto es útil cuando los dos estados tienen versiones radicalmente distintas de los mismos hechos y necesitan un tercero imparcial que diga, esto fue lo que ocurrió, antes de poder negociar cualquier solución. Ahora entramos a los procedimientos jurisdiccionales, donde ya hay alguien que decide por las partes. El primero es el arbitraje internacional. Lo que lo hace especial es que combina la decisión vinculante con la flexibilidad. Las partes crean un tribunal específicamente para su caso, eligen a los árbitros, normalmente uno de cada parte y un tercero de común acuerdo, y acuerdan las reglas del procedimiento. Es como si en lugar de ir a un juzgado ordinario, las partes contrataran a sus propios jueces para ese caso en específico. El procedimiento sigue 4 pasos. Primero, el compromiso arbitral, el acuerdo de someterse al arbitraje. Luego, la constitución del tribunal. Después, el procedimiento en sí, que incluye memorias escritas y audiencias orales. Y finalmente el laudo, que es la decisión del árbitro. Y aquí viene lo más importante, ese laudo es definitivo y obligatorio para las partes. No hay apelación, no hay una segunda instancia. Tienen que cumplirlo. Para México esto es muy concreto. Bajo el capítulo de inversiones del TEMEC, empresas extranjeras han demandado al Estado mexicano en tribunales de arbitraje por medidas regulatorias que consideraron expropiatorias. El máximo tribunal del sistema de solución de controversias es la Corte Internacional de Justicia. Está establecida por el artículo 92 de la Carta de la ONU y tiene sede en La Haya. Tiene 15 jueces elegidos cada 9 años por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, lo que la hace única. Solo pueden ser partes ante ellos los estados, no los individuos, no las empresas, no las ONGs. Estado versus Estado. Y para que la Corte Internacional de Justicia tenga competencia, los estados deben haber aceptado su jurisdicción, ya sea mediante la cláusula facultativa del artículo 36 del Estatuto, mediante un tratado que así lo establezca o mediante acuerdo especial. Sus sentencias son definitivas e inapelables, y si un Estado no cumple, el artículo 94 de la Carta de la ONU dice que la parte afectada puede recurrir al Consejo de Seguridad para que tome las medidas necesarias. Para México, la Corte Internacional de Justicia no es teoría abstracta. En el caso Avena del 2004, México demandó a Estados Unidos por no notificar consularmente a 52 ciudadanos mexicanos condenados a muerte. La Corte Internacional de Justicia falló a favor de México. Ese caso cambió la práctica consular en Estados Unidos de América. Una pregunta práctica que seguramente te estás haciendo es, ¿cuándo conviene usar unos medios y cuándo los otros? La respuesta depende de varios factores. Los medios diplomáticos son ideales cuando la relación entre los estados es importante y quieres preservarla. También cuando el conflicto tiene un componente político fuerte que un tribunal no podría resolver bien, porque los tribunales aplican el derecho, no la política. Además, son más rápidos y más baratos que un proceso judicial internacional.
Los procedimientos jurisdiccionales son la opción cuando los medios diplomáticos fallaron o son imposibles, porque las partes ni siquiera se hablan, también cuando hay una base jurídica clara, un tratado que se violó, una norma incumplida. Y lo que necesitas es una decisión que la otra parte esté obligada a cumplir, y son especialmente valiosos cuando hay un desequilibrio de poder grande entre las partes. Ante un tribunal internacional, un país pequeño puede ganarle a una superpotencia si el derecho está de su lado. En la práctica, como señala Portilla, los estados suelen combinar métodos, empiezan negociando, si no funciona buscan mediación y solo si todo falla acuden a un tribunal. Quiero cerrar esta parte con algo que me parece fundamental. México no es solo un espectador de este sistema, es un protagonista activo y tiene compromisos constitucionales en la materia. El artículo 89, fracción 10 de la Constitución Política establece como principios de la política exterior mexicana la solución pacífica de controversias, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Esto no es una opción, es una obligación constitucional para todos los gobiernos mexicanos. Y México ha sabido usar el sistema cuando lo necesita. El caso Avena ante la Corte Internacional de Justicia es el ejemplo perfecto. Cuando Estados Unidos de América no respondió a las gestiones diplomáticas de México sobre el tratado a sus ciudadanos en el corredor de la muerte, México escaló el procedimiento jurisdiccional y ganó. El sistema funciona bien en papel, pero en la práctica depende de que los estados tengan la voluntad política de cumplir las decisiones. Estados Unidos de América en el caso Avena cumplió parcialmente, revisó algunos casos, pero no todos. Esa es la tensión permanente entre el ideal del derecho internacional público y la realidad del poder internacional. Y con esto llegamos al final de este episodio. Déjenme hacer una reflexión que creo que vale la pena. El sistema de solución pacífica de controversias internacionales es imperfecto. Lo vemos cada vez que hay una guerra que el sistema no logró prevenir o una sentencia internacional que un Estado simplemente ignora. Rusia en Ucrania, los conflictos en Gaza, las tensiones en el mar de China, todos esos casos muestran que el derecho internacional público tiene límites reales. Pero el sistema también funciona. Lo vemos en las miles de controversias que se resuelven cada año sin que nadie dispare un solo tiro, mediante tratados comerciales que se renegocian, mediante mediaciones que evitan escaladas, mediante laudos arbitrales que se cumplen, mediante sentencias que la Corte Internacional de Justicia que producen cambios reales en la práctica de los estados. Como dice Portilla, la paz no solo es la ausencia de guerra, es la presencia de justicia. Y el sistema de solución pacífica de controversias es el intento más serio que la humanidad ha hecho para institucionalizarse esa justicia en el pleno internacional. Los medios diplomáticos y los procedimientos jurisdiccionales no son solo figuras jurídicas abstractas, son las herramientas con las que el mundo intenta imperfectamente resolver sus conflictos sin destruirse. Muchas gracias por escucharme, nos vemos pronto.